¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. Y quisiera preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te dieron retroalimentación? O mejor aún, ¿cuándo fue la última vez que tú pediste que te dieran retroalimentación? Y quise traer este tema porque justamente en el lugar donde estoy trabajando, al equipo que está en Costa Rica, tuvieron una especie como de taller de retroalimentación y algunos compañeros se acercaron conmigo para pedirme retroalimentación, como digamos parte de la tarea que les dejaron era pedir retroalimentación a otros compañeros. Entonces yo quise aprovechar también para esas personas que me pidieron retroalimentación, preguntarles, ¿no? que me dieran feedback aprovechando el momento. Y es sorprendente porque podrás esperar que igual y no te den retroalimentación, puesto que ellos son los que te están pidiendo. Pero increíblemente sí hay una retroalimentación, o en mi caso, por ejemplo, sí hubo una retroalimentación. Y esa es una parte sumamente valiosa, porque uno podrá tener una concepción de las cosas, de si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo incluso mal, ¿no? A veces ahí a algunos nos pasa que tenemos síndrome del impostor, ¿no? Y entonces sentimos que a lo mejor no estamos haciendo las cosas como deberíamos hacerlo, o no somos profesionalmente lo mejor, ¿no? O lo que se está esperando. O por el contrario, ¿no? Podemos pensar que lo estamos haciendo de maravilla, que nuestro trabajo es impecable y que no hay nada a corregir. Pero al final eso sigue siendo una percepción personal, ¿no? Cómo nos vemos nosotros, digamos, en el espejo. Pero ¿qué pasa si nosotros pedimos realmente la opinión de alguien más? De las personas con las que nos estamos rodeando. Entonces ahí ya empieza a cambiar la situación. Porque ya no es nuestra mera percepción, sino realmente cómo es que profesionalmente estamos proyectando no nada más nuestro trabajo o nuestra credibilidad técnica o nuestro dominio sobre algo en particular. O sea, ya entra ahí la opinión de cómo nos ven esas personas, digamos. Entonces, si tienen un tiempo o realmente nunca te han dado esa retroalimentación, creo que es así muy importante que tomes como pretexto quizá este video para que pidas esa retroalimentación. Créeme que va a ser demasiado útil y vas a encontrar mucha información que probablemente de otra forma no lo hubieras encontrado. Ahora bien, aquí abro un paréntesis. Generalmente, si tenemos un líder o un jefe o un manager o lo que sea, esa persona debería ser responsable de darnos esa retroalimentación. Sin embargo, también es cierto que si tenemos ese jefe o líder, pues no es que todo el tiempo va a estar con nosotros. Si, por ejemplo, estamos haciendo desarrollo de software, pues también quien nos puede dar una retroalimentación son pues nuestros peers, nuestros compañeros con los que trabajamos día a día, la persona que está en diseño, el product owner, no sé, dependiendo mucho de la empresa, bueno, pueden ser los roles con los que nos estemos como codeando. Pero es muy importante pedir esta retroalimentación y no solamente igual de nuestros líderes o de nuestros managers. Entonces, sí lo sugiero muy ampliamente. Y también, de vez en cuando, ¿por qué no nosotros dar esa retroalimentación? Porque a veces sucede que nosotros nos damos cuenta de algo, de alguna actitud, de alguna situación con alguna persona, con alguna compañera o compañero, como sea. Y nos quedamos eso. Incluso a veces tendemos a cometer el error de ir y ventilar esas opiniones o sentimientos de alguien o de lo que pensamos de alguien con otras personas, excepto con la persona que es de la que estamos emitiendo pues de alguna u otra manera ese juicio, ¿no? Entonces, en lugar de hacerlo así, creo que lo ideal y sobre todo cuando queremos dar un feedback es quizá darlo en el momento. Y cuando digo en el momento no es como que darlo enfrente de todo el mundo, sino buscar la oportunidad, o sea, es decir, tampoco dejar que pasen los días, pero sí buscarle la oportunidad y el momento para dar esa retroalimentación.
a esa persona, a lo mejor obviamente ya a solas, ¿no? Ojo, cuando se trata de un feedback constructivo, ¿no? Cuando estamos hablando de un feedback positivo, pues a lo mejor sí podamos dar ese feedback y donde está todo el mundo, porque también es gratificante que esa persona lo escuche. Que hay personas, ¿no? Que también no les gusta como estar ahí como en el spotlight, ¿no? O que todo el mundo los esté viendo, ¿no? También puede ser, ¿no? Depende mucho de las personas. Pero sí, definitivamente, cuando se trata de una retroalimentación para construir, ¿no? Sobre alguna situación, pues creo que sí lo mejor es hacerlo como a solas, digámoslo. Y buscar el momento. Y también tener el tacto. Y también, ¿no? A la hora que nos vaya a dar alguien feedback, si lo pedimos, también hay que estar muy conscientes de que igual y esa persona no va a tener del todo el tacto, o no va a tener las palabras, o no va a sonar lo más, ¿cómo podemos decirlo? Lo más suave posible para dárnoslo. Eso también hay que aceptar que podría pasar, pero es parte también de aceptarlo. Es decir, cuando uno pide retroalimentación, no siempre esperemos a que todo va a ser positivo. Y de hecho esperemos a que haya retroalimentación. Pero eso está bien. O sea, está bien saberlo porque eso nos permite crecer y no nos permite estar a ciegas de lo que creemos que es nuestro desempeño o nuestro performance o de cómo nos ven los demás, si nos ven como un líder o no nos ven como un líder, si nos ven como un buen ingeniero o una buena ingeniera. Todo eso no lo podemos imaginar, lo podemos simplemente averiguar preguntándole a las personas. Entonces, si nunca lo has hecho o tiene mucho que no lo haces, te invito a que lo hagas. De hecho, como cosa curiosa, ya tiene algún tiempo que acá en la empresa contrataron una plataforma que se llama Creana, que por cierto probablemente algunos de ustedes conozcan. Ojo, esto no es un anuncio ni nada en particular. Y bueno, yo había visto anuncios ahí en redes sociales de Creana y se me hacía como interesante, ¿no? Como que tienen cursos como de 1001 cosas, digámoslo. Entonces, algo que notamos es que quizá Creana igual y no era como tan bueno en el tema de hard skills, ¿no? Como temas un poquito ya, por ejemplo, en el tema de desarrollo web, en cuestiones de programación, de ingeniería, etcétera. O sea, sí tiene cosas, pero como que le falta profundidad. Pero algo que nos gustó mucho es que en la parte de soft skills, que justamente ahí es donde entran muchos temas de comunicación, de retroalimentación, de ser asertivos al momento de hablar o de entablar una negociación, la comunicación, etcétera. Nos dimos cuenta que sí había cosas muy valiosas ahí en la plataforma y hay personas que saben transmitir muy bien ese tipo de cosas. Entonces, creo que será importante, ¿no? Que si de pronto no tenemos a alguien o no tenemos un taller o algo que nos hable un poquito más de esta retroalimentación, buscar esos lugares. Seguramente puede que en YouTube también haya muchos videos hablando de retroalimentación. Yo no vengo aquí a dar los mejores consejos ni los 3 pasos para el mejor feedback ni nada, sino más bien este video es para tener una reflexión sobre lo importante que es. Y me parece que en México, no puedo hablar por otros países, y también quiero destacar al menos en los lugares en los que yo estuve trabajando, no se habituaba del todo quizá esta retroalimentación, y a veces suele ser como algo un poco como de fricción, digámoslo, ¿no? Es como un tema complicado y pesado, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, y recordemos que además el feedback no necesariamente tiene que ser algo para construir, también puede ser algo positivo para reafirmar que estamos haciendo las cosas bien. Eso también es muy importante porque uno puede pensar que a lo mejor no estás haciendo las cosas del todo bien y resulta que para otros sí lo estás haciendo bien. Y no nada más que lo estás haciendo bien, sino que estás dando resultados. Entonces, a veces en lugar de tener esa incertidumbre, probablemente sea más valioso escucharlo de las personas que están al lado contigo. Y nada, me gustaría saber en el caso de ustedes si les ha tocado esta situación,
cómo se sienten, cómo reaccionan, porque cuando te dicen, oye, te quiero dar retroalimentación, siente uno hasta como un cierto calor, ¿no? Como un hormigueo a veces, porque generalmente cuando te dicen eso es porque piensas que del todo va a ser negativo, aunque no siempre lo es, ¿no? Pero bueno, incluso hasta he escuchado ahí consejos de cómo manejar la respiración y todo esto, ¿no? Que experimenta uno físicamente cuando te van a dar retroalimentación. Entonces todo eso es interesante porque es parte de, y no deberíamos de privarnos de una herramienta como esa, porque al final lo veo como una herramienta para poder crecer profesionalmente y no estar cegados profesionalmente. Me gustaría saber qué piensas y bueno, como siempre decimos, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.